Bueno, mis hermanos, no sé si ustedes habrán notado ya, pero tenemos entre nosotros una persona que ninguno de ustedes ha saludado todavía. Pastor Carlos, ¿cómo está? Dios le El bendiga. pastor Carlos Hernández. Bendiciones, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. El pastor Carlos Hernández es un pastor que nos va a compartir la palabra en el día de hoy. Él está en este momento en La Habana, Cuba. Es un pastor del cual nos habló el pastor Freddy Noble de la Iglesia Bautista de Manhattan. Ustedes ya todos conocen al pastor Freddy Noble. Él fue presidente de la asociación, o sea, el cargo que tiene ahora nuestro hermano Humberto Solís, el pastor Humberto Solís. Y el hermano Freddy Noble me habló del pastor Carlos Hernández. También me llamó el pastor Iván de la iglesia de Dumont. Es un hombre con el que tuvimos ayer una reunión en el comité de púlpito. Lo conocimos, estuvimos hablando con él por espacio de casi 2 horas. Y un hombre lleno del Señor con un historial ministerial muy interesante. Y en el día de hoy, el hermano pastor Carlos Hernández va a tener con nosotros la palabra de ministración. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Cántalo conmigo. Me has tomado en tus brazos. Me has tomado y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte, sabré agradecer lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción. Mi canción. Y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos.
Díselo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te doy gracias, te doy la gloria. Se escuchará Rudy tocarlo en el saxofón. Cierra tus ojos, disfruta la presencia del Señor. Cantamos a ti, Señor. Te damos las gracias. Cántalo de nuevo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dale gracias. Jesús, levanta tu voz para darle gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Que nos oigan en todo el Distrito Federal. Cántaselo fuerte. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy las gracias. Muchas gracias, Señor. Señor Jesús. Y ahora en tus propias palabras levanta un cántico nuevo. Dale gloria, dale gracias. Oh, Cordero Santo, digno inmolado. Gracias. Gracias, digno, digno, digno. No hay nadie como tú, Señor, no lo hay. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Damos gloria a tu nombre. Y en este momento, mis hermanos, para los que recién han llegado, en medio de nosotros está el pastor Carlos Sebastián Hernández. El pastor Hernández fue un hombre que conocimos, un siervo del Señor que conocimos a través del pastor Freddy Noble, expresidente de la Asociación de Iglesias Bautistas de Nueva York y New Jersey. Él me estuvo hablando del pastor y bueno,
Lo conocimos, tuvimos la oportunidad del comité de púlpito de conocerlo anoche, tuvimos una charla muy interesante con él y él en este día va a compartir con nosotros, con la Iglesia Bautista Central de Patterson, él va a compartir la palabra de Dios, así que démosle virtualmente, yo sé que ustedes están enmudecidos, pero démosle virtualmente una bienvenida a nuestro pastor en nuestro corazón, en nuestra mente. Vamos a tener en este momento una palabra de oración. Me tomo el privilegio de dirigir esa oración y después de terminar esta oración, entonces nuestro hermano pastor Carlos Sebastián Hernández tendrá la palabra del Señor para nosotros. Inclinemos por favor nuestros rostros, hermanos. Padre, gracias te damos, bendito Dios, en esta hora por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Bueno eres y en gran manera, oh Padre Celestial. Gracias porque un día conforme a tu beneplácito, Señor, tú viste nuestras vidas como merecedoras de lo inmerecido, Señor. Y determinaste, Padre Santo, escribir nuestros nombres en el libro de la vida, Padre Celestial. Gracias porque no hay obra, no hay nada que el ser humano pueda hacer que sea suficiente para retribuir tan grande favor, Señor. ¿Qué hubiese sido de nuestras vidas, Señor, si tú no te hubieses compadecido de nuestro pecado, Señor? Y conforme a ese plan eterno y a esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, Señor, Padre, tú nos apartaste de la muerte y nos trajiste a vida eterna, Señor. Gracias, bendito Dios. Te damos toda honra, toda gloria y toda alabanza en esta hora, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor, Rey de reyes y Señor de señores. En esta hora, bendito Padre Celestial, ponemos delante de tu presencia la vida de la Iglesia Bautista Central, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho a lo largo de todos estos años, Señor. Gracias porque tú has estado con nosotros en medio de las buenas y en medio de las malas también, Señor. Y Padre, te damos también las gracias porque a pesar de que estos son tiempos difíciles, Señor, a pesar de que la tormenta ha estado golpeando nuestra barca, Señor, Padre, tú has estado en la barca con nuestra congregación, Señor, y tú estás ahí, Padre Santo. En este momento, como congregación, como iglesia, bendecimos la vida de tu siervo, nuestro hermano pastor Carlos Hernández. Gracias por él, Señor. Gracias por hombres como él, Señor, que apartaron su vida, Señor. Apartaron todo aquello que tú les diste en forma de dones, de talentos, Señor, de habilidades para tu honra y tu gloria, Señor. Lo bendecimos con bendición abundante del cielo, Señor. Te damos las gracias por él, por su esposa, por sus hijos, Señor. Gracias porque ellos son atalayas, llevadores, mensajeros de tu palabra de verdad y de salvación a la isla de Cuba, Señor. Y no solamente a Cuba, Señor, sino que a través del testimonio que tu siervo, nuestro hermano Hernández, nos compartió anoche. Él ha sido un hombre que ha sembrado semilla abundante, Señor, a lo largo de diferentes lugares, Señor, incluyendo los Estados Unidos. Así que te damos las gracias por este hombre que te ama y que te sirve y del cual, Señor, tú vas a traer palabra de luz y de verdad a nuestra congregación en esta hora, Señor. Úngelo pues, Señor, unge sus labios, unge sus palabras y permite que nuestras mentes y nuestros corazones sean como esponjas que absorban cada palabra, cada mensaje que Él tenga para nosotros en esta hora, Señor, para que conforme a tu luz, a tu verdad y a la unción que tú vas a poner en Él en esta hora, Señor, nosotros edifiquemos nuestras vidas, Padre Santo. Gracias pues te damos en esta hora y permite que todo control, Señor, les sea dado, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Atamos toda malicia de las tinieblas, Señor, que quiera interrumpir en forma de distracción o en forma de falta de concentración o cualquier cosa, Señor, que se interponga o que el enemigo quiera poner para que tu mensaje no fluya, Señor. Así que, Padre, nos ponemos en tus manos primeramente y predispón nuestro espíritu, Señor, para recibir manjar del cielo, Señor. En el nombre todopoderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermano pastor, esto es suyo. Muchas gracias, mi hermano Juan Fernando. Primeramente, bueno, agradecer a Dios y agradecerle a ustedes, a usted también, Juan, por la oportunidad de poder compartir la palabra en esta mañana con la iglesia. Estoy orando por ustedes hace un tiempo. Estoy
estoy orando para que Dios les bendiga, les ayude en toda esta etapa que están viviendo y en las decisiones que tienen que tomar en el futuro. Es primera vez que predico así por el Zoom. Yo he predicado en tal vez, bueno, un día cuando era joven empecé a anotar las iglesias donde había predicado. Yo he predicado en alrededor de 150 iglesias diferentes en Cuba y fuera de Cuba, pero es primera vez que predico por Zoom, o sea, por internet. Pero bueno, Dios nos va a guiar y sabemos que va a ser un tiempo bueno. Quisiera que buscáramos las Biblias nuestras en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, y vamos a leer allí los versículos del 19 al 30. Hechos capítulo 11, versículos del 19 al 30. Quiero introducir algo antes de leer la lectura. En estos días el hermano Juan Fernando me comentaba que la iglesia está dependiendo completamente de Dios, de rodillas, orando, para que Dios le muestre cada paso nuevo que la iglesia tiene que dar. Sabemos que están ahora en distintos retos, están en la construcción. Anoche nos compartía también Juan Fernando que están pensando volver a congregarse, volver a reunirse nuevamente físicamente, porque están haciéndolo por Zoom, pero bueno, poder tener reuniones. También están pensando en todo lo que tiene que ver con el futuro de la iglesia, incluso también con el pastor que la iglesia va a tener en el futuro. Y yo tomé esas palabras para la predicación que quiero compartir el día de hoy. Y lo que voy a estar hablando más bien es la necesidad de que nosotros seamos cristianos espirituales. ¿Qué decisión tiene que tomar la iglesia? ¿Hacia dónde debe ir? ¿Qué pastor debe elegir? ¿Qué fase va ahora? ¿Debe congregarse nuevamente o no es el tiempo aún? Todavía la COVID está... bueno, nosotros podemos pensar de muchas maneras, pero lo cierto es que la única manera en que nosotros podamos ver, hacer y saber lo que Dios quiere que hagamos es siendo creyentes espirituales. Y quiero ir a leer la historia ahí de la iglesia de Antioquía, que fue liderada por un hombre espiritual llamado Bernabé, y que fue una iglesia espiritual. Y quiero leer allí los versículos del 19 al 30, como les decía, dice, si pueden leer conmigo allí en sus lugares. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, y no hablando a nadie la palabra, sino a solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Pasemos un momentico al capítulo 13, ahí, en Hechos 13, y vamos a leer los primeros 3 versículos que también hablan de la iglesia de Antioquía. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Perdón. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces
habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y primera parte del versículo 4 dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron, bueno, los demás lugares. Vamos a orar un momento. Padre amado, gracias por tu palabra. Nosotros, oh Dios, tenemos temor de usar mal tu palabra. Tu palabra viva, eficaz, tu palabra que es verdad, que ha descendido de lo alto y que el Espíritu Santo ha revelado a nosotros. Oh Padre amado, nosotros sabemos que tú tienes palabra para tu pueblo y que eres un Dios que habla a tu pueblo. Pero también sabemos que nosotros somos insuficientes, que somos pecadores, que somos redimidos, pero que necesitamos el auxilio del Espíritu Santo porque humanamente no podemos entender tu palabra. Pero tú nos has prometido que el Espíritu Santo, Dios, acomodando lo espiritual, la verdad en nosotros, nos revelará la verdad de tu palabra. Que tenemos mente tuya, mente de Cristo, y que podemos entender el mensaje tuyo por la ayuda del Espíritu Santo. Ayúdanos nuevamente hoy. Ayúdanos a entender el mensaje tuyo y que sea pura verdad de tu palabra, Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Tú necesitas ser un cristiano espiritual para el bien de tu iglesia. Para el bien tuyo también, claro está. Pero estamos hablando hoy específicamente de la iglesia. Tengo un libro aquí. Un libro que recomiendo mucho. Es uno de los libros que más bien me ha hecho en mi vida de pastor. Se llama El Predicador y la Oración. Escrito por Edward Bones. Tengo también este libro que tengo acá, pues es una recopilación de todos los libros de Bones sobre la oración. Este hombre escribió sobre la oración, muchísimo. Pero en este libro, hablando del predicador y la oración, él dice esto. La gloria y eficiencia del Evangelio está apostada sobre los hombres que lo proclaman. Los hombres son el método de Dios. Lo que la iglesia necesita hoy no es más o mejores mecanismos, no nuevas organizaciones o modernos métodos, sino hombres a quienes el Espíritu Santo pueda usar. Hombres de oración, hombres poderosos en oración. El Espíritu Santo no fluye a través de los métodos, sino a través de hombres. Él no desciende sobre mecanismos, sino sobre hombres. Él no unge planes, sino hombres de oración. Claro, cuando se refiere a hombres, ahí se refiere a la raza humana, hombres y mujeres de oración. Y no es que Edward Bones está en contra de que la iglesia tenga mecanismos, organizaciones, métodos modernos, sino que ese no es verdaderamente lo que traerá un desarrollo y una fuerza a la iglesia, sino los creyentes entregados en oración a Dios, creyentes espirituales. A la pregunta, ¿qué puedo hacer yo por mi iglesia? Muchos responden de distintas maneras. Si usted pudiera hacer una encuesta ahora entre los miembros de la iglesia, ¿qué tú puedes hacer por la iglesia? Algunos creen, bueno, lo que yo puedo hacer por la iglesia es asistir regularmente a los cultos, porque hay que apoyar allí los cultos. Otros dicen, lo que puedo hacer por mi iglesia es traer un nuevo creyente, discipular a alguien, predicarle a alguien, traerlo y que se convierta. Lo que yo puedo hacer por mi iglesia, algunos piensan es, bueno, yo voy a ofrendar, voy a diezmar, voy a dar ayudas generosas económicamente para la iglesia. Lo que puedo hacer yo por mi iglesia ahora es, bueno, hay muchas ideas. Pero realmente lo más importante que tú puedes hacer por tu iglesia, lo que es verdaderamente central, Iglesia Bautista Central, lo que es verdaderamente central es que tú seas un creyente espiritual. Que tú seas un creyente usado por Dios, sobre quien el Espíritu Santo ha descendido, a quien el Espíritu Santo ha ungido. Y esto de ungir no tiene nada que ver con caerse para atrás, como hablábamos anoche, ni tiene nada que ver con que te dé ahora de pronto empiezas a temblar. Tiene que ver con que tú te llenas del Espíritu Santo para ser usado por Él. Que tú eres verdaderamente una persona en manos de Dios, útil para la gloria de Dios. Todo lo que podamos hacer, ofrendar, traer nuevos creyentes, asistir, adorar, ser parte del grupo alabanza, ser un maestro en la iglesia, todo eso está bien. Pero nada de eso va a ser efectivo. Nada de eso va a trascender si tú no eres un creyente espiritual. Porque verdaderamente tu vida espiritual, tu
relación espiritual con Dios va a determinar tu efectividad al hacer eso. Es la que va a determinar que vas a ser eficaz en tu servicio a Dios. Este libro lo que dice es, si un pastor, si un predicador prepara el mejor sermón, pero no dedica tiempo a la oración, no es un hombre espiritual. Su sermón mata, porque la letra mata. El espíritu es quien vivifica. El espíritu es quien vivifica. Él dice, ¿qué es más importante? Miren esto, yo he hecho esa pregunta a muchas personas. ¿Qué es más importante? ¿El sermón o el predicador? ¿Qué es más importante? ¿El mensaje o el que proclama el mensaje? Y la mayoría de las personas dicen, lo más importante es el mensaje. Edward Bones dice, aquí tenemos la Biblia. ¿Puede haber un mensaje mejor que este para el mundo? Sin embargo, un testigo de Jehová coge la Biblia, un mormón coge la Biblia y da un mensaje errado de la Biblia y enseña algo equivocado de la Biblia. Pero el predicador, si el mensajero, si el cristiano es bueno, si es espiritual, si depende de Dios, jamás dará un mensaje errado. Jamás dará un mensaje errado. Un mal predicador, un hombre inconverso, un hombre no cristiano, coge ahora mismo este libro o la Biblia o el sermón que yo tengo delante de mí y lo enseña, la letra mata. Y cuando dice letra allí en Corintios, se refiere a la ley, al libro de la Biblia, a la Biblia, a la palabra de Dios, pero usada sin espiritualidad. Pero el espíritu vivifica. Ahora, un creyente espiritual, coge un mal mensaje, le doy yo un mensaje ahora y está equivocado, y él dice, no, esto no, y lo arregla, y al final termina convirtiéndolo en algo bueno. Lo que la iglesia necesita son creyentes espirituales. Y vamos a ir aquí para entender eso. La iglesia necesita que tú seas, tú, porque tú eres parte de la iglesia. Entonces, otros necesitan, esta iglesia es lo que le hace falta. Bueno, cuando tú piensas, esta iglesia es lo que le hace falta, piensa que eso es lo que te hace falta a ti, porque tú eres miembro de la iglesia. Y todo empieza por uno, y cuán pequeño fuego enciende un gran bosque, ¿verdad? Y empieza por ti. Así que tú tienes que ser un cristiano espiritual a quien Dios pueda usar. Cuando vamos a este pasaje de la Biblia, nos vamos a encontrar varias bendiciones que traería a la iglesia que tú fueras un cristiano espiritual. Lo primero es que el cristiano espiritual reconoce lo que es obra de Dios y lo que no es obra de Dios. Cuando vamos a este pasaje nos damos cuenta que, bueno, sucedió algo tremendo. Resulta que la iglesia en Jerusalén estaba siendo perseguida. Y cuando estaba siendo perseguida, muchos creyentes huyeron, fueron huyendo, y algunos de esos creyentes que huían de la persecución pasaron por Antioquía. Y cuando pasaron por Antioquía y predicaron allí, predicaron también a los gentiles. Eso no había ocurrido antes. Todo el tiempo habían estado predicándole a judíos, en cualquier ciudad, pero judíos. Ahora de pronto, también los gentiles escucharon la palabra de Dios. Dice la Biblia en el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La mano del Señor estaba con esas personas, con esos creyentes perseguidos que tuvieron que salir huyendo de Jerusalén porque los iban a matar. Y cuando pasaron por ahí predicaron, y esos creyentes creyeron. Dice la Biblia que la mano del Señor estaba con estos hermanos. Y un gran número que ellos se convirtió. Pero llegó la noticia a Jerusalén. Versículo 21. La noticia llegó de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Por qué envían a Bernabé? Bueno, pues, aunque el Señor Jesucristo les había enseñado, y aunque también yo creo que la Biblia entera, el Antiguo Testamento enseña, que Dios es Dios de toda la tierra, no solamente de los judíos. La mentalidad de los judíos estaba que el Mesías iba a venir a salvar al pueblo de Israel. Era un Mesías para los judíos. Ellos no entendían muy bien esto de que el Mesías también era para los gentiles. Para un judío, cotidianamente el gentil era algo así como alguien despreciable. El samaritano, para ellos el mundo tenía tres tipos de personas: el judío, el gentil y el samaritano. Y los gentiles eran algo así como perros, lo digo literalmente. ¿Te recuerdas cuando Jesús, por ejemplo, salió por primera vez de la zona de Israel y fue
a Tiro y Sidón. Allí se encontró con aquella mujer sirofenicia. La historia aquella de los perrillos también comen de la mesa de sus amos. Recuerden eso, porque Jesús le dijo, no es justo dar la comida de los hijos a los perros. Esa era la idea. Ahora, lo interesante es que ellos envían a Bernabé. Oye, mira, a ver, vete allá ahora mismo a Antioquía porque está ocurriendo algo allí que no sabemos, hay que controlarlo. Porque resulta que se han convertido algunos creyentes allí, pero entre ellos también hay gentiles y tenemos que estar sabiendo qué está pasando con esto en la iglesia. Bueno, pues la Biblia dice en el versículo allí siguiente, en el versículo 23, que Bernabé, cuando llegó, vio la gracia de Dios. Dice, y vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Miren, mis hermanos, qué interesante. Dice que cuando Bernabé llegó, él vio la gracia de Dios allí. Y él se regocijó y empezó a exhortar, a predicar a todos a que con propósito sincero siguiesen siendo fieles al Señor. Yo creo que nosotros tenemos que reflexionar en algo aquí tremendo. Cuando Bernabé llegó allí, él no llegó para ser un inspector de los discípulos, de los apóstoles que estaban en Jerusalén, sino un inspector de Dios. Este era un hombre espiritual. La Biblia aclara allí en el versículo 24, porque, y este porque es la explicación de lo que ocurrió antes. Cuando te dice que Bernabé se regocijó, que vio la gracia de Dios y exhortó, dice que lo hizo porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Era un varón lleno del Espíritu Santo, era un varón lleno de fe, era un varón bueno. Él vino en el nombre de Dios. Así que él vio aquello desde la perspectiva de Dios. Y lo que él vio fue una obra de Dios. Él descubrió eso, él se dio cuenta que esto no era una obra de Satanás o era un plan diabólico. No, no, él se dio cuenta, esto es de Dios. Él vio la gracia de Dios en el asunto. Hermano, necesitamos personas así en la iglesia. Personas llenas del Espíritu Santo, llenas de fe, personas buenas para Dios, que cuando vean algo puedan discernir espiritualmente entre lo que es bueno y lo que no es bueno. Discernir entre lo malo y lo bueno, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Necesitamos esas personas. Hay un libro que verdaderamente impactó mi vida, se llama Mi experiencia con Dios, escrito por Henry Blackaby. De hecho, hay cursos y demás, tal vez ustedes lo hayan tenido. Mi esposa imparte aquí en la iglesia, ha impartido muchas veces en mi experiencia con Dios como estudio. Y yo leí el libro y el libro me impactó tremendamente. En ese libro, Henry Blackaby dice que en la Biblia nosotros encontramos que Dios es un Dios de planes y de proyectos. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para la iglesia central de Paros. Dios tiene un plan para mi vida. Y nosotros deberíamos saber eso. Y Dios nos revela su plan. Dios está interesado en contarnos qué plan tiene para nosotros. Y nosotros tenemos que depender en oración. A veces Dios no nos da todo de un solo paquete, no nos dice, este es el plan, el proyecto completo. A veces Dios se va revelando progresivamente y te va mostrando su plan y te lo va mostrando de muchas maneras. Recuerden que Dios habla a nosotros y habla de muchas maneras. Habla a través de la Biblia, habla a través de la oración, habla a través del Espíritu Santo, habla a través de la iglesia, los hermanos, el pastor, las predicaciones, los estudios, y habla a través de las circunstancias. Y mientras Dios va hablando a nuestras vidas, nos va guiando a su plan. Pero Él dice, vayamos a la Biblia. Nosotros no encontramos algo así en la Biblia como que un día, por ejemplo, no está en la Biblia que un día Abraham dijera, Señor, se me ocurre una idea. Se me ocurre que yo pudiera irme de aquí, de Ur de los Caldeos. Me voy a ir a una ciudad, a una tierra lejana, donde yo pueda formar una nueva nación que te obedezca, que sea fiel a ti. Te voy a rogar que me des un hijo para que yo forme esa nación. Y te ruego que después de la simiente de ese hijo, tú mandes un salvador al mundo que salve a las personas de sus pecados. No fue eso lo que ocurrió, dice Blackaby. Lo que ocurrió fue que Dios tenía un plan. Y Dios llamó a ese hombre a unirse a su plan. Y le habló a Abraham un proyecto que Abraham jamás pensó que podía existir. Abraham vivía su vida, había vivido toda su vida hasta sus 75 años en Ur de los Caldeos.
había hecho una fortuna en aquel lugar, tenía su vida hecha, no tenía hijos, pero allí estaba su vida, allí estaba su esposa, su familia, su sobrino. Tal vez pensaba heredar su sobrino Lot o a su criado Ezequiel. Lo cierto es que Dios le dijo, oye, tengo un plan, Abraham, tengo un plan, este es mi plan. Sale de tu tierra, sale de tu parentela y ve donde yo te mostraré y haré de ti una gran nación. Aquí lo que encontramos nosotros no es a Dios uniéndose al plan de Abraham, sino a Abraham uniéndose al plan de Dios. Y eso pasa continuamente. Moisés no es quien dice, Señor, mándame allá que yo voy a liberar, me voy a enfrentar al faraón. Dios le dice, ve delante de faraón. Es un proyecto de Dios. Es un proyecto de Dios. Nosotros tenemos que saber que eso que se cumple continuamente en la Biblia, porque vaya a la Biblia y se cumple continuamente, eso también se cumple para la iglesia hoy, para tu iglesia hoy, para la Iglesia Bautista Central de Patterson, se cumple hoy. Dios tiene un plan para la iglesia. Así que el asunto no es, Señor, queremos terminar el templo, bendícenos, ayúdanos, provee el dinero, provee la manera de hacerlo. Señor, queremos lograr esto, queremos lograr aquello. El punto es, Señor, ¿qué quieres lograr aquí? Es tirarse de rodillas y decir, ¿qué estás haciendo? En ese libro, Mi experiencia con Dios, que Blackaby habla de 7 cosas tremendas que uno tiene que hacer. Son verdades, 7 verdades de Dios. Él dice en una primera verdad, Dios está obrando alrededor de ti. Dios está obrando alrededor de ti. Dios está obrando alrededor de la iglesia. Y después, más adelante dice, Dios te invita a unirte a Él en lo que Él está haciendo. Dios te invita a ti, creyente, a unirte a Él en lo que Él está haciendo. Dios estaba haciendo una obra en Antioquía. Dios quería que el evangelio fuera para el mundo. Jesucristo había muerto por todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, el evangelio era hasta lo último de la tierra. El Señor se los dijo. El Señor se los dijo a los discípulos antes de ascender. Me seréis testigo. Mira, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Porque solo no vas a poder. Acuérdense que estamos hablando de ser espirituales. Tienes que tener llenura del Espíritu. Tienes que tener esa relación especial con Dios espiritual para que tú puedas unirte a Dios a hacer la obra. Tienes que unirte a Él. Él tiene un plan. Y Dios da las señales para ese plan. Usted va manejando en la carretera y está llena de señales que les van indicando. Hay rayas en la carretera que le dicen, no te pases para allá porque va a haber un accidente, hay un pare, hay un ceda el paso, hay una señal que le está diciendo, desvíate aquí, esta es la ruta. Usted va siguiendo señales. Usted pone GPS y lo pone ahí y usted va siguiendo las señales. Los aviones van volando y van siguiendo sus relojes, las señales, los barcos, los creyentes. Tenemos que seguir la voz de Dios. ¿Qué plan tiene Dios? Dice la Biblia que Bernabé llegó allí y vio la gracia de Dios. Pero lo interesante es que él vio la gracia de Dios donde otros tal vez no lo hubieran visto. ¿Saben por qué? Porque el prejuicio que tenían los discípulos era que el evangelio era para los judíos, no para los gentiles. Una persona no espiritual hubiera llegado allí, hermanos, y hubiera destrozado esa iglesia. Hubiera llegado a aquel lugar, le hubiera dicho a aquellos gentiles, miren, nosotros estamos muy contentos, nosotros estamos muy felices de que ustedes crean de que verdaderamente la fe que tienen los judíos es la correcta y que ustedes crean que el Salvador que vino para los judíos es el Salvador. Eso está muy bien, pero tenemos que darle la triste noticia de que este Salvador no es para los gentiles, es solamente para los judíos. Así que lo lamentamos mucho, cada uno vaya para su casa y miren a ver qué pueden hacer ustedes con sus dioses, porque el Dios de los judíos ha enviado un Salvador para los judíos y ahora mismo nosotros estamos predicándole a los judíos que pueden ser salvos por la gracia. Pero estuviera destrozado a esa gente. Pero el que fue un hombre espiritual. Un hombre que desde el día que se convirtió, dice la Biblia, que le cambiaron su nombre. Él no se llamaba Bernabé. Ese nombre se lo pusieron porque era un hombre justo, un hombre bueno, que vendió todo lo que tenía y lo trajo. ¿Ustedes recuerdan que hubo otro que hizo eso, no? Y robó Ananías y Zafira. Pero se compara con Bernabé, el hombre espiritual, el hombre que ama a Dios, el hombre que sabe, el hombre que después ustedes vieron que era el hombre era consolador. Incluso cuando Pablo, que era
muy fuerte, se disgustó con Juan Marcos. Bernabé lo acogió, porque Bernabé era un hombre de paz, era un hombre lleno del Espíritu Santo, de fe, y era varón bueno. Óigame, Dios está diciendo aquí que Bernabé era un varón bueno. Tremendo, hermano. Bueno, pues un cristiano espiritual reconoce cuando algo es obra de Dios y cuando no. Y usted va a saber, esto es obra de Dios. Y cuando usted descubra que esto es lo que Dios quiere que se haga, hermano, usted va a ir hacia adelante con Dios. Usted va a ir hacia adelante con Dios. Y usted va a hacer, yo sé que ustedes sufrieron perder el templo, la propiedad, que prendió fuego allí y hubo ese gran fuego y se destruyó. Me estuvo contando el hermano Juan Fernando y verdaderamente algo terrible. Pero ¿qué plan tiene Dios? ¿Qué Dios quiere hacer? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Cuál es el proyecto de Dios? ¿Qué quiere hacer Dios con esta iglesia? ¿A qué dimensión quiere Dios llevar esta iglesia después de esto? ¿Qué fortaleza quiere dar Dios a esta iglesia? Los creyentes tienen que preguntarse esas cosas cuando las cosas que parecen casuísticas ocurren. Porque nada es casuístico para Dios, todo tiene una causa en Dios. Y nosotros tenemos que decir, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Cuál es la obra de Dios? No nos podemos detener, no nos vamos a ir para nuestra casa y vamos a cerrar el templo y la iglesia y se destruyó todo y ya. No, vamos a seguir hacia adelante, eso hicieron ustedes. Eso habla de una iglesia fuerte, de una iglesia valiente. Pero ahora usted tiene que ser espiritual para saber qué paso es el que tiene que dar. ¿Cuál es el paso siguiente con Dios? ¿Cuál es el paso siguiente con Dios, mis queridos hermanos? Un cristiano espiritual reconoce lo que es obra de Dios. Un cristiano espiritual lo reconoce. Ahora, un cristiano espiritual también reconoce al hombre que Dios quiere usar. Vamos ahí a la Biblia, en versículos 25 y 26, y dice que después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Perdón. ¿Está bien ahí? Sí. Después, estoy en versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Saben? Bernabé fue a buscar a Saulo de Tarso. Fue a buscar allá, fue a Tarso, a buscar a Saulo, quien después fue el apóstol Pablo. Dios había escogido a Pablo como apóstol de los gentiles. Si nosotros vamos al capítulo 9 del libro de los Hechos, nosotros nos encontramos allí la historia de cuando el Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, respirando amenazas de fuego, pidió una carta a los judíos de Jerusalén para ir a Damasco, allí a perseguir a los cristianos. Pero cuando iba en el camino de Damasco, usted sabe que se le apareció el Señor y él cayó al suelo y dice que una luz brillante y una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, Dios tenía un propósito con Saulo. Y dice la Biblia que cuando Dios le dijo a Ananías, el discípulo que vivía en Damasco, que debía acoger a Saulo, darle la vista y bautizarlo y demás, Ananías le dijo, pero Señor, este es el que persigue la iglesia, este hombre es el que ha perseguido la iglesia todo el tiempo. Y dice que el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Estoy en el capítulo 9, versículo 15. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios había escogido, el Espíritu Santo había escogido a Saulo para ser apóstol de los gentiles. Por eso fue que en el versículo 17 dice que entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre Saulo las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas llenos del Espíritu Santo. Qué interesante. Ananías recibe un mensaje de Dios y él entiende que ese mensaje es real. Dios le está diciendo un plan diferente al que él tenía. Él tenía un plan de esconderse, porque Saulo venía a Damasco y los cristianos iban a ser perseguidos.
Pero de pronto el Señor le dice, oye, no te escondas, ve dónde está el hombre que está en la calle a la derecha allá, úngelo y bautízalo, porque el hombre es cristiano. Y entonces él llega y le dice, hermano Saulo, Ananías cree en el Señor. Y Ananías le dice, me ha enviado el Señor para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y yo tenía un proyecto. ¿Sabe una cosa? Saulo predicó en Damasco. Saulo fue traído por Bernabé a Jerusalén. Bernabé fue el hombre que intercedió entre Saulo y la iglesia de Jerusalén y los apóstoles. Bernabé conocía de primera mano esta historia. Bernabé sabía la historia de que Dios había dicho que este sería el apóstol de los gentiles. Pero, ¿saben? Habían pasado muchos años. De hecho, de esta historia, de la conversión de Saulo, al momento que nosotros estamos viendo en Antioquía, en el capítulo 11, pasaron 17 años. Saulo describe eso en el libro de Gálatas, cuando dice que estuvo 3 años en Damasco predicando, después vino a Jerusalén, conoció a los apóstoles y se fue 14 años y estuvo en Arabia. Porque Saulo, Dios tuvo un proyecto con él, pero fue un proyecto de ahora para ahorita. Le dio un tiempo y él se capacitó y se preparó. Y Saulo estaba en Tarso, olvidado por la iglesia. Porque la Biblia dice que el mismo Pablo dijo que los apóstoles le dieron la mano en señal de compañerismo y ya. Como que le dijeron, qué bueno que te convertiste, qué bueno que eres cristiano, pero mira, vete para tu casa porque tú aquí no tienes espacio. Tú fuiste un perseguidor de la iglesia, tú no tienes buena reputación entre nosotros. Pero ahora Bernabé llega a Antioquía y ve que la iglesia allí de gentiles, hay una iglesia nueva de gentiles, y le viene a la memoria esa historia. ¿Pero cómo? Dios tiene un apóstol para los gentiles. Dios lo llamó en el camino a Damasco y ese es Saulo. Así que Bernabé va a Saulo, viaja de Antioquía a Tarso, va allí donde está Saulo y le dice, ven conmigo, y lo trae a Antioquía. Y dice la Biblia de esta manera, ¿no? Dice, no, perdón, esa es la página. Dice, Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo y hallándole lo trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año y enseñaron a mucha gente. Allí estuvieron ellos haciendo este trabajo, Saulo y Bernabé. Allí comienza la historia de estos dos grandes misioneros en Antioquía. Hermano, ¿cómo supo Bernabé que el hombre era Saulo? Porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Porque los apóstoles de Jerusalén no habían visto en Saulo un futuro apóstol entre ellos. No habían visto en él a alguien que podía ser parte. No, Saulo fue de alguna manera rechazado por su pasado y allí estaba estudiando en Tarso. Pero Bernabé dijo, la obra está creciendo, hace falta un obrero aquí. ¿Dónde está ese obrero? Y Dios, el Espíritu Santo, le reveló a un hombre espiritual cuál era el hombre a quien Dios quería usar. Eso se cumple para todo en la iglesia, hermano. Ustedes tienen que elegir un pastor y ustedes tienen que ser espirituales para saber cuál va a ser el pastor. ¿Cuál es el hombre que Dios quiere usar al frente de la Iglesia Bautista Central de Palos? ¿Cuál es el hombre? Y usted puede hacer una evaluación ahora y decir, bueno, vamos a buscar uno que sea buen predicador, uno que sea buen administrador, vamos a buscar uno que tenga esta característica, que tenga esta edad o que tenga aquello, pero ¿no será mejor hincarnos de rodillas y decirle, Señor, dinos a quién has elegido tú? Porque Dios llama, hermano. Dios es quien llama y Dios es quien escoge, Dios es quien elige. Y nosotros tenemos que depender de Él. Y una iglesia espiritual, con miembros espirituales, va a depender de Dios, se va a llenar del Espíritu y va a saber a quién Dios quiere usar. A quién Dios quiere usar. ¿Sabe? Hay una historia en mi país, en Cuba, muy interesante. En el año 1947 llegó a ser superintendente de la obra bautista en Cuba, un norteamericano llamado Herbert Cody. Los bautistas cubanos amamos mucho a ese misionero. Fue un hombre verdaderamente espiritual. Y él era un hombre que cuando llegó a la superintendencia, él decidió que la obra tenía que ser una obra de cubanos, porque hasta ese tiempo los misioneros americanos que estaban en Cuba dirigían todo lo dirigían ellos. Pero este hombre decidió que fueran cubanos.
Y él inició un proyecto de este tipo y empezó a depender de Dios en oración. Hay escritos de él interesantísimos hablando de que Dios iba a mostrar estas cosas. Y él tuvo que buscar una persona para que dirigiera la revista La Voz Bautista, una persona para que dirigiera toda la educación cristiana del seminario, una persona para que fuera el presidente nuevo de la convención, una persona para que fuera el predicador de la radio bautista en Cuba, una persona, él tuvo que buscar para cada una de las áreas un promotor de mayordomía, un promotor de educación cristiana. Él empezó a buscar cubanos, pastores cubanos, obreros cubanos, que pudieran hacer eso. Y entre las historias está la historia del predicador de radio. Había una emisora radial, ellos tenían un programa radial muy concurrido, pero el predicador americano que predicaba ahí hacía 10 años daba temas devocionales. Y Domingo Fernández era un pastor español, un español que vino para Cuba siendo un niño y era un pastor cubano, que era un pastor que predicaba con mucha fuerza. Era un pastor que se metía en temas que la gente a veces evita meterse, temas difíciles, en temas complicados. A mí me gusta eso también, los temas complicados hacen que haya debate, que haya fuerza en la iglesia. Y decidió el predicador americano Herbert Cody que el que predicara en la radio a partir de ese momento sería Domingo Fernández. Domingo Fernández era un hombre con muy poca preparación académica, era un hombre muy autodidacta. Y cuenta la historia que un líder de la convención le dijo al pastor americano: óigame, usted no va a cometer el error de poner a predicar en la radio a ese, era una ofensa, ¿no? A ese gallego analfabeto. A ese gallego analfabeto. No era gallego, era asturiano. Era una ofensa. Y dice que Herbert Cody le contestó: en 10 años usted va a estar arrepentido de esa frase que acaba de decir. Porque Dios me ha mostrado a mí que Domingo Fernández es el hombre de la radio en Cuba. Y saben, Domingo Fernández fue predicador de la radio en Cuba desde el año 47 hasta el 60, que lamentablemente tuvo que irse de Cuba por la persecución del gobierno. Y convirtió la obra bautista en una de las emisoras más escuchadas en Cuba. En Cuba había 5 millones de habitantes y alrededor de 800.000 personas reportaban escuchar la radio bautista, la obra bautista. Se fue a los Estados Unidos y se convirtió allí también en un predicador de radio. Y es considerado hoy uno de los más grandes predicadores de radio de la historia latinoamericana de habla hispana. Porque era el hombre de la radio, pero Dios se lo reveló a un hombre espiritual como Herbert Cody, que dependió de Dios. La iglesia tiene que depender de Dios. Es importante el nivel espiritual, la competencia espiritual que nosotros tenemos, para que nosotros sepamos cuál es el pastor que Dios quiere usar en la iglesia, cuál es el maestro que Dios quiere usar en la clase, cuál es la persona que Dios quiere usar para limpiar el templo, el conserje, cuál es la persona que Dios quiere usar para ser el superintendente de la escuela dominical, o para ser el presidente de la iglesia, o para ser un diácono. Nosotros solemos elegir muy fácilmente. Cuando vamos a hacer una reunión para elegir a un diácono, para elegir a un maestro, a un pastor, vamos, nos reunimos, y yo propongo a este, yo propongo al otro. A veces la gente hace eso muy fácil. Pero la Biblia dice que cuando Jesucristo fue a elegir a los apóstoles, búsquenlo en la Biblia, el día que Jesucristo eligió a los 12 apóstoles, la noche antes, se la pasó entera orando. Dice la Biblia que Jesús se apartó y estuvo la noche entera orando. Y al otro día escogió a los 12 apóstoles. ¿Qué hacemos, hermano? Nosotros tenemos que ser, la iglesia tiene que ser espiritual, tiene que depender de Dios, tiene que orar, tiene que enfocarse en Dios y decirle cuál es la persona que tú quieres usar para esta iglesia, cuál es el maestro, cuál es el pastor que quieres traer para esta iglesia. Y cuando Dios lo muestre, no importa lo que digan otros, no importó a Bernabé lo que eligiera la iglesia de Jerusalén. Este es el hombre. No importa de dónde haya que ir a buscarlo, no importa dónde esté, si es la persona. Si un cristiano es espiritual y una iglesia es espiritual, va a reconocer dónde Dios está obrando, qué debemos hacer. Y va a reconocer al hombre que Dios quiere usar en eso que Dios está obrando. Y en último lugar, un cristiano espiritual, una iglesia espiritual, reconoce en qué dirección caminar de ahora en adelante con Dios. ¿Para dónde ir de ahora en adelante? Reconoce cuál es la obra de Dios. Esto es obra de Dios. Este fuego en la iglesia, esto es obra de Dios. Dice que una vez el taller de Edison
prendió fuego, se destruyeron todos sus inventos, todo lo que estaba, sus proyectos, todo. Y estaba ahí sentado, ahí Thomas Edison, el gran inventor, sentado frente allí, y a una persona le dijo, lo siento mucho. Y dice, no, yo no estoy pensando en eso. Estoy pensando cómo voy a recomenzar otra vez. ¿Cómo voy a recomenzar otra vez? Hay que recomenzar. ¿Qué es obra de Dios? ¿Qué Dios está haciendo? ¿Y por qué lo está haciendo? ¿Cómo Dios ha sacado lo mejor de ustedes? ¿Cómo ha sacado el amor de ustedes por la iglesia? Para que salga adelante, para que triunfe. El hombre que Dios quiere usar, pero también en qué dirección obrar con Dios. Miren, los versículos 27 en adelante, dice que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén y fueron a Antioquía. Tuvieron una visita de profetas ahí. Ya había pasado mucho tiempo, dice que un año después de que llegó Saulo allí. Y uno de ellos, que se llamaba Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo, daba a entender por el Espíritu Santo. O sea, que había que interpretar eso, porque no fue un mensaje claro. Él lo daba a entender por el Espíritu Santo, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Y efectivamente, esa hambre sucedió en tiempos de esclavos. Pero él daba a entender que iba a haber una gran hambre en toda la tierra habitada. Entonces los discípulos que estaban ahí determinaron que esa hambre también iba a ser en Antioquía, porque en toda la tierra habitada. Así que tenían que guardar comida para el futuro. No, eso no fue lo que hicieron. Dice la Biblia en el versículo 29 que entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que estaban en Judea, o sea, a los cristianos de Jerusalén. Y eso hicieron enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hermano, Dios le estaba mostrando a esa iglesia y a su líder por el Espíritu Santo lo que iba a suceder. Pero le mostró también cómo obrar, cómo obrar. No parece ser que la iglesia de Antioquía fuera una iglesia rica. Dice la Biblia que ahí cada uno conforme a lo que tenía, conforme a lo que podían dar. No es que, espérate, que aquí somos ricos, no, cada uno conforme a lo que tenía. Ellos determinaron enviar socorro a la iglesia de Jerusalén. ¿Saben? Uno puede pensar que tal vez esta iglesia es una iglesia que no está muy bien vista por los hermanos de Jerusalén, por los apóstoles. La iglesia de Antioquía es una espina aquí clavada en nosotros, una iglesia gentil. ¿En qué va a terminar eso? ¿Cómo va a ser? Todavía ellos, miren, es interesante, pero ustedes tienen que darse cuenta que todavía la iglesia no había interiorizado completamente todo esto de los gentiles. Miren, un capítulo antes, el capítulo 10, la Biblia cuenta cuando Pedro recibió aquella visión del lienzo que descendía del cielo lleno de animales y que Dios le mostró que tenía que ir a la casa de Cornelio, Cornelio el centurión. Cornelio recibió un mensaje de antes que le dijo, ve y manda a buscar a este hombre, a Jope, allí a Pedro. Y Pedro recibió el mensaje de los ángeles, mira, levántate, mata y come. Y entonces cuando él desciende y ve a aquellas personas, le dice, mira, Cornelio nos mandó a buscarte, porque recibió un mensaje de Dios. Cuando él llega a casa de Cornelio, él dice, yo creo que Dios no hace acepción de personas, porque Dios me ha mostrado por un lienzo lleno de animales que no hace acepción de personas. Y les predica. Y dice la Biblia que ellos se convirtieron y sobre ellos vino el Espíritu Santo y hablaron en lengua aquel día, como se dio en Pentecostés. El hecho de hablar en lengua ahí, en los tres momentos, para los tres grupos en Pentecostés, en Samaria, en capítulo 8, en Pentecostés capítulo 2, en Samaria en capítulo 8 y en casa de Cornelio los gentiles. O sea, como el Espíritu Santo diciendo, el evangelio es para los tres grupos que estábamos hablando al principio, gentiles, samaritanos y judíos. Y bueno, cuando Pedro dice que vio que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, se asombró, porque todavía no había interiorizado completamente el evangelio a los gentiles. Y miren, cuando llegó a Jerusalén le hicieron un juicio. Ahí lo estaban esperando. ¿Y qué tú hacías comiendo en casa de un gentil? ¿Qué tú hacías en casa de un gentil predicando? Y él dice, mira, estos que vieron fueron conmigo, y ellos son testigos de que el Espíritu Santo también descendió sobre los gentiles. Todavía, más adelante, en el capítulo 21 del libro de los Hechos, nosotros encontramos a Pablo, el apóstol Pablo, que regresa a Jerusalén, que va a Jerusalén por primera vez después encarcelado. Y Santiago, hermano del Señor, quien es el pastor de la iglesia de Jerusalén, le dice, oye, aquí la gente anda diciendo que tú estás enseñando por ahí, que no se debe guardar la ley de Moisés. Queremos que tú te rapó la cabeza y haz voto y ve al templo y ora.
porque ellos todavía tenían un complejo total sobre la ley, los gentiles y todo este asunto. El concilio de Jerusalén en Hechos 15 es la problemática de los gentiles, que si debían guardar la ley o no, que si comían sacrificados los ídolos, que si sus matrimonios eran considerados como fornicación para los judíos, era un problema. Pero lo cierto es que esta iglesia entendió, Antioquía, que el Espíritu Santo le estaba revelando que vendría un hambre y que ellos harían bien en ayudar a la iglesia de Jerusalén. Y de alguna manera, dándole esa ayuda, decirle, nosotros los gentiles somos también creyentes. Nosotros los gentiles queremos ser parte también. Y queremos que ustedes sepan que les amamos. Y les mandaron una ayuda económica para allá, de la primera vez que eso ocurrió en la iglesia. La primera vez una iglesia coopera con otra iglesia ayudándole. Y en el capítulo 13, los primeros versículos, dice, había entonces en la iglesia de Jerusalén, Antioquía, profetas y maestros. Menciona 5 aquí. Y dice que ministrando estos al Señor. Ese versículo 2, clave. Ministrando estos al Señor y ayunando. Ministrar ahí la palabra es la palabra que nosotros se usa en la iglesia, liturgia. O sea, estaban teniendo un culto de ministración, un culto de adoración. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla, pero tú tienes que ser espiritual para entenderlo. Si una persona habla inglés, tú tienes que saber inglés para entenderlo. Si habla chino, tú tienes que saber chino para entenderlo. Y si habla el Espíritu Santo, tú tienes que ser espiritual para entenderlo. ¿Ok? Y ellos entendieron. El Espíritu Santo les dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Este mensaje también estuvo duro. Primero le dicen, oye, va a haber mucha hambre. Y ellos deciden que en vez de acuartelarse y proveer para sí mismos, deciden, oye, esto también va a pasar entonces en Jerusalén. Vamos a ayudar a la iglesia de Jerusalén. Llevan tiempo tal vez orando por esa iglesia. Y ahora de pronto le dicen, tus 2 mejores líderes, tus 2 fuertes pastores, Bernabé y Saulo, apártalos que ellos se van a ir a la obra que los he llamado. Y dice que entonces, habiendo ayunado y orado, vuelven otra vez a ser espirituales en toda esta iglesia. Ayuna y ora. Les impusieron las manos, los despiden. Y dice, y ellos enviados por el Espíritu Santo. No dice enviados por la iglesia local, sino enviados por el Espíritu Santo. Son enviados por el Espíritu Santo. Son los que van allí. Mis queridos hermanos, una iglesia espiritual, un creyente espiritual descubre el plan de Dios de aquí en adelante. ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué Dios quiere hacer? ¿En qué dirección caminar con Dios? ¿En qué dirección está obrando Dios ahora? ¿Hacia dónde hay que volver a caminar? Cada nuevo paso. Usted va a la Biblia y se va a encontrar esto continuamente. Se va a encontrar que Dios le dice a Moisés, ok, ve delante de Faraón y libera a mi pueblo. Pero no le dio todo el proyecto. De su dependencia de Dios y de su relación con Dios, Moisés va recibiendo cada uno de los pasos que debe dar. Ve otra vez delante de Faraón. Toca con tu vara el agua y se hará sangre. Ahora habla y cada proyecto le dice, sale, le dice, coge la ruta que va hacia el mar. Dios le va mostrando cada día. Y nosotros tenemos que ser espirituales para entender cada día. Y los líderes mucho más, para entender cada día y guiar a la iglesia por la senda y por el camino que Dios quiere guiarle, hermano. Tú estás aquí hoy, pero vas en la dirección que Dios quiere mostrar. Estás caminando en la dirección con Dios. Mi hermano, la iglesia necesita que tú seas espiritual. Solo un creyente espiritual, solo una iglesia espiritual reconoce lo que es obra de Dios. Perdón. Reconoce lo que es obra de Dios. Solo un creyente espiritual reconoce al hombre que Dios quiere usar, al líder que Dios quiere usar, a la persona que Dios quiere usar para un ministerio determinado. Y solo un creyente espiritual y una iglesia espiritual reconoce en qué dirección obrar, en qué dirección caminar con Dios. Dice Pablo, el hombre natural no entiende las cosas de Dios. Para él son locura. Mas el espiritual puede discernir lo que es del Espíritu Santo, porque tiene mente de Cristo. El hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Para él son locura. Para él son locura. Pero el hombre espiritual entiende las cosas de Dios y las hace. Las hace. Para entender finalmente, hermano, concluyendo,
la bendición que tú serías para tu iglesia y para la obra de Dios si tú fueras un creyente espiritual. Vamos a ver los resultados en la iglesia de Antioquía. Miren, hay 5 cosas que la iglesia de Antioquía tuvo la primicia dentro de la historia del cristianismo. La iglesia de Antioquía, por ser una iglesia espiritual y por tener un líder espiritual como Bernabé, por ser un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, esa iglesia fue la primera iglesia en suelo gentil. O sea, la primera iglesia de la historia no judía, primera iglesia gentil de la historia. Además fue la primera iglesia en captar la visión de la cooperación. Algo que hoy nosotros tenemos como un principio bautista. Cooperar una iglesia con la otra, ayudarnos unos a otros. Ustedes mismos ahora están en construcción, van a pedir cooperación de la asociación, cooperación de otras iglesias. Los primeros que lo hicieron en la historia fueron la iglesia de Antioquía, porque era una iglesia espiritual que descubrió lo que Dios quería hacer. La iglesia de Antioquía fue la primera iglesia de la historia en enviar misioneros hasta lo último de la tierra. Mira, Dios le dijo eso a los apóstoles. Y me seréis testigo en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos no lo hicieron así. Ellos se quedaron en Jerusalén. Dios tuvo que mandar una persecución para que ellos fueran, porque no iban ahí. Dios mandó una persecución para que ellos fueran. Ahora, esta iglesia fue la primera en entenderlo así. Ministrando, ayunando, Dios les dijo, separen a Bernabé y a Saulo. Y ellos enviaron los primeros misioneros de la historia. Y qué importantes fueron, ¿verdad? Qué importantes fueron. Qué distinto hubiera sido si Saulo y Bernabé se hubieran quedado toda la vida. Y la iglesia no hubiera escuchado la voz de Dios. La iglesia de Antioquía fue la primera iglesia en abrir el debate sobre si los gentiles deberían guardar la ley o no. Y ahí está, un debate tremendo en el capítulo 14 y 15. Usted debería leerlo, porque es un debate tremendo que ellos formaron allí sobre si debían o no guardar la ley. El capítulo 14 final y el capítulo 15. Gracias a ese debate, usted y yo hoy no tenemos que circuncidarnos, ni podemos comer carne de puerco, y no tenemos que guardar el sábado, porque ellos abrieron el debate, porque fueron espirituales para entender teología. Y fue también la iglesia de Antioquía la primera iglesia de la historia donde a los discípulos se les llamó cristianos. Allí lo dice la Biblia. Qué lindo, ¿eh? Ahí lo dice. En el capítulo 11, versículo 26 dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, si usted y yo hoy se nos conoce como cristianos, y cristiano significa seguidor de Cristo, es porque es una iglesia donde la gente fueron tan espirituales, tan cristianos, que los demás, la gente de la calle, los vecinos, los inconversos, dijeron, estos son cristianos, seguidores de Cristo. Mis queridos hermanos, qué importante es que usted sea una iglesia espiritual, que usted sea una persona espiritual. Voy a terminar contando esta historia. En días del profeta Elías hubo una gran crisis en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Muchas cosas contribuyeron a esa crisis. Había un rey llamado Acab, que era un rey flojo y malvado. Tenía una esposa, escogió por esposa a una mujer, Jezabel, que era sanguinaria. Persiguió a los profetas, asesinó a los profetas, instauró el culto, era un idólatra, instauró el culto a los Baales. Los profetas cristianos judíos fueron perseguidos. Hubo verdaderamente un tiempo difícil. Este rey gobernaba con un egoísmo tremendo y hizo crímenes. ¿Usted recuerda a Nabot? Tenía una viña, y él quería comprar esa viña y bueno, Nabot le dijo, no, no puedo vendértela porque es una herencia familiar y además la ley no me lo permite. Pero él hizo trampa, inducido por... Era un rey flojo, ¿no? Empezó a llorar ahí, y entonces la esposa vino, ¿por qué tú lloras? Tú eres el rey. Y entonces pusieron testigos falsos, acusaron a Nabot, lo apedrearon y se cogió la tierra. Este rey malvado era un problema, llevó al pueblo a guerras que no debían ir. Ahora, además de eso, hubo una sequía de 3 años y medio. Una sequía que Dios profetizó a través de Elías, 3 años y medio sin llover. Había un hambre, una necesidad y una crisis tremenda en el pueblo de Israel. Dice la Biblia que el hambre era tanta que un día Dios mandó a Elías a casa de una mujer, una viuda en Serepta. Y cuando él llegó allí le dijo a la mujer, dame de comer. La mujer le dijo, ¿qué te voy a dar de comer? Apenas tengo un puñado de harina, un poquito de aceite. Estoy recogiendo aquí unas ramas, unos palitos para cocinarlo, comerlo con mi hijo y morir. Había desesperanza.
los profetas escondidos en cuevas. La gente tenía miedo. Pero dice la Biblia que Dios llamó a Elías y enfrentó a Acab. Y enfrentó a los profetas de Baal y a los profetas de Acera en el monte Carmelo. Y dice la Biblia que él llegó y retó a aquellas personas con un sacrificio. ¿Te recuerdas eso? Está en el capítulo 18 de Primera de Reyes. Pero lo que yo quiero hacer notar a ustedes es una cosa interesantísima. Los profetas de Baal hicieron su sacrificio primero, estuvieron ahí danzando, cantando, cortándose y haciéndose un culto, pero no lograron nada. El fuego no descendió del cielo, que era la prueba que había puesto Elías. Pero cuando le tocó a Elías, ahí en el capítulo 18 del libro de Primera de Reyes, en el versículo 30, dice, Elías se acercó al altar de Jehová. Había en el monte Carmelo un altar a Dios, en los lugares altos. Y se acercó al altar de Jehová, dice la Biblia, que estaba arruinado, y lo compuso. Y puso 12 piedras, puso allí su holocausto, oró al Señor y descendió fuego del cielo. Usted sabe el resto de la historia. Pero yo siempre me he preguntado, el altar de Jehová estaba arruinado, mi hermano. Yo pienso que la crisis que había en Israel no se debía tanto al rey malo, ni a la sequía, ni a la reina idólatra y sanguinaria. Se debía más a que el pueblo de Dios se había olvidado de su Dios. No había una relación espiritual. El altar de Jehová arruinado, hermano. Nadie iba allí. Nadie podía componer aquello. Nadie podía ofrecer un holocausto, un sacrificio a Dios. Estaba arruinado, hermano. Tuvo que venir un hombre valiente como Elías y componer el altar. Y la pregunta es, ¿cómo está el altar de tu corazón? ¿Está arruinado? ¿O ya está encendido con fuego que ha descendido en lo alto? Es el fuego del Espíritu Santo quien está hirviendo en tu corazón, quemando tu corazón, purificando como el oro tu vida, para que seas un creyente espiritual enfocado, un creyente espiritual que sabe dónde Dios está obrando, qué es obra de Dios y qué no es. Sabe para qué Dios quiere usarlo a él mismo y a otros, y sabe el hombre que Dios quiere usar para algo, y sabe en qué dirección caminar con Dios a partir de ahora. Como dice nuestro hermano Juan Fernando, están orando para saber qué deben hacer. Entonces sean espirituales para que Dios les muestre qué tienen que hacer. Sin espiritualidad, hermano, no hay iglesia cristiana. Solo hay un club de creyentes que se reúnen juntos para pasar tiempo juntos y divertirse y solo pasar un rato y decir que son cristianos. Una iglesia es un reino espiritual. El Espíritu Santo ha descendido sobre la iglesia y la ha sellado. Y tiene que habitar y llenar a cada creyente. Y tiene que ser el Rey, Señor de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Si no, no es una iglesia, es un club. Pero la iglesia verdadera tiene que ser espiritual. Que Dios les bendiga. Voy a orar. Señor, gracias por este tema y por esta iglesia. Ayúdanos a ser espirituales. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, yo creo que si usted estuvo concentrado y usted estuvo escuchando palabra de Dios en esta hora, usted tuvo que haber sido ministrado por esta palabra. Yo personalmente le doy gracias a Dios por este mensaje tan maravilloso, porque si en algo nosotros estamos en este momento en necesidad de estar bien claros, como decía nuestro hermano pastor, es en que el altar de Jehová en nuestros corazones esté en orden, hermano, porque si el altar de Dios en nuestro ser interior no está en orden, todo lo demás que hagamos va a colapsar. El mensaje es claro, hermano. Necesitamos buscar a Dios en oración. Necesitamos buscar a Dios para que sea Dios el que nos dé la dirección de hacia dónde vamos. No nosotros establecer planes y después buscar de Dios. Hermano Carlos, pastor, muchísimas gracias por esa palabra edificante, por esa administración. Un mensaje muy hermoso que ciertamente vamos a atesorar en nuestro corazón como iglesia. Que Dios me lo bendiga mucho. Ciertamente quiero pedirle que si más adelante usted, que yo sé que usted es un hombre de Dios,
pero quiero tomarme el atrevimiento de pedirle de que más adelante pudiese estar de nuevo con nosotros y volver a retomar estos micrófonos, pues sería un placer y un privilegio para nosotros como iglesia volver a escuchar palabra de parte suya, mi hermano. Muchísimas gracias y que Dios me lo bendiga mucho. A toda la iglesia en este momento pueden activar sus micrófonos. Si quieren darle un saludo al pastor Hernández o saludarnos los unos a los otros como acostumbramos a hacer, pueden hacerlo. Pastor, muchas gracias. Dios me lo bendiga. Gracias por el mensaje, pastor. Dios lo siga usando grandemente para bendición de muchos. Bendición. Dios le bendiga. Bendición, pastor. Gracias, hermano. Pastor, para usted y su familia. Muchas gracias, pastor. Bendiciones para la familia, pastor. Gracias, gracias. Muchas gracias y Dios les bendiga. Señor, excelente mensaje. Dios le bendiga, pastor. Los Gracias. Dios le bendecimos. bendiga, pastor. Muchas bendiciones para usted y su familia. Gracias, mi hermano. Muchísimas gracias. A todos los hermanos también. Que Dios lo bendiga. Muy edificante. Amén, amén. Esta gente, Hermano pastor y a su esposa, a su familia, que Dios me los bendiga mucho, que Dios continúe usándolos para su honra y gloria. Y una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos en el Señor de que no sea la última vez y continuamos orando por todas las cosas que estuvimos hablando Amén, ayer en el amén. comité y que sea Dios el que nos vaya mostrando a través de la oración cuáles son los próximos días, tanto para ustedes como para nosotros. Amén. Amén. Amén, mi hermano.